Bueno, la intención de los videos es básicamente realizar unas pequeñas reseñas de los libros de literatura que a mi forma de ver me parecen más interesantes. Esto es a título personal. Dar ciertos aspectos que me parecen llamativos, ligados al arte, hablar un poco sobre las estructuras formales de los libros, sobre cuestiones técnicas y formales de los libros, cuestiones de morfología, de figuras retóricas, de figuras literarias, de conceptos como los conceptos de arco, conceptos como morfología, estructuras, todo el tema de utopías, el tema de distopías, de ucronías y todo el tema de morfología como tal. Todo esto es a título personal, la intención es plasmar una serie de videos que normalmente también van a ir un poco cronológicamente, se lee un autor y se leen los libros que tiene el autor de manera cronológica, también para ver la evolución del autor. Y también irían por géneros, por ejemplo, pues la idea es empezar esta serie de videos con Mario Mendoza, que la intención sería realizar con el género de novela, y en especial de novela negra y policíaca, ¿no? Que pues principalmente es como el género que se le atribuye. La intención es hacer una revisión un poco también y un análisis crítico referente a todo lo que él plantea un poco, ya que es un autor muy interesante en términos de que es local, Bogotá, y también que es muy interesante lo que él hace en los libros, que es que todos sus personajes, si bien algunos son ficción y otros no, los ponen geográficamente en lugares que existieron, lugares que existen en la ciudad de Bogotá, que eso es supremamente interesante, porque uno como si se puede decir, citadino, como habitante de ciudad, especialmente de Bogotá, le es muy afín. Yo que pues en lo general he andado bastante por Bogotá, puedo dar testimonio de que los personajes, su estrato social al cual pertenecen y los puntos geográficos que Mario Mendoza plantea en sus libros son muy afines. Una persona de clase media baja la pone en la Macarena, la pone en la Perseverancia. Claro, en la Macarena hay mucho sector que es diverso. Ciudad Bolívar, gente de clase alta la pone en el norte, en el Chicó. Es interesante porque conoce la ciudad. Entonces vamos a empezar esta serie de videos con el libro de Los Vagabundos de Dios, que fue el último que sacó Mario Mendoza, y espero les agrade. La temática del libro, bueno, tiene varias temáticas, pero una de las temáticas centrales del libro es principalmente la pandemia, el tema de la pandemia 2019-2021. Muy interesante cómo la aborda. No sé si tal vez pueda ser de los primeros autores que escribieron acerca de la pandemia, digamos que así reconocidos. Ya que es un tema muy fresco. Dos temas principalmente, ese y el tema del lenguaje inclusivo. Bueno, principalmente, aproximadamente hay 24 personajes en el libro, que son Adán Santana, que es el protagonista, la madre de Adán Santana, que juega un papel muy importante, pues principalmente la muerte de la madre de Adán Santana, porque sin la muerte digamos que no tendríamos el motor para todo lo que es la inconformidad de Adán y lo que hace que pues pueda suceder un desarrollo de personaje. Bueno, los dos abuelos de la madre, el abuelo paterno y el materno, que tienen también un fondo un poco oscuro. Es interesante porque pareciera como si la consecuencia en la vejez de una actitud taimada, tranquila, afable, fuera una juventud descabellada y una juventud bastante loca en la cual se realizaron cosas políticamente incorrectas, ¿no? Y pareciera como si la vejez fuera consecuencia de eso. Siguiente personaje, Amalia, la estudiante universitaria. Es interesantísimo lo que hace acá porque existe la frase que dentro puestos se atraen. Y Amalia consigue una novia que es tatuadora. La novia es completamente opuesta a ella, porque Amalia está acomodada, estudia en la universidad, digamos que de una clase media alta. La tatuadora no, vive como en un suburbio, en el centro, y es como la parte opuesta totalmente a ella. Claro, también toca un poco el tema del lesbianismo y la homosexualidad. También juega mucho cómo la pandemia afecta psicológicamente o afectó psicológicamente a las personas hasta el punto de la ansiedad, ¿no? Y de generar una serie de trastornos. Otro personaje es Charlie el antropólogo y Houdini, que es un personaje también muy clave, ya que claro, es el amigo indeseable de Adán, que lo que hace es, pues pareciera como si Adán cometiera un error al recibirlo en su casa, al abrir las puertas de su casa, ya que es el amigo que está muy cerca, pero es demasiado loco como para tenerlo cerca porque siempre trae como mala vibra, y él mismo lo dice. Sus relaciones no son largas porque precisamente se desaparece y aparece. De ahí su apodo, ¿no? Houdini. Aparece también Yesid Almanza, que es el primer soldado, que terrible. Aquí habla un poco sobre la temática militar, ¿no? Y cómo las jerarquías de la milicia pareciera como si obedecer fuera suicidarse, ya que, y como si los superiores realmente no tuvieran una moral establecida. También es muy interesante porque entiende uno un poco también las escalas de la autoridad y la relación de poder que existe entre grado y grado militar. También los roles que juegan, por ejemplo,
en un ataque, ¿no? Por ejemplo, que Jesse, por las cosas que vio, por estos deformes que vio, esta serie de experimentación con seres humanos con 7 dedos, seres humanos deformes, con la piel entre quemada y fresca, parece que eso juega en contra de la psiquis de los soldados que, sí, al ser chicos duros, realmente terminan con una especie de trastorno, de ansiedad, algún tipo de lo que parecería una enfermedad. Aquí es interesante porque el libro toma una atmósfera un poco pareciera de apocalipsis zombie, ya que incluso parece que María Mendoza juega con esa atmósfera de militar, como un poco lo que es la trama de Resident Evil, por ejemplo en el videojuego, que invaden Raccoon City y los policías intentan como que encerrar a los zombies e intentar reducirlos, pero no pueden. Entonces se siente un poco esa atmósfera y es interesante esa atmósfera apocalíptica de desesperación. Pareciera como si cambiara de género al género del terror o del horror. Se encuentra también Virgilio, segundo soldado, que ahí sí es una pequeña reseña de lo que es el refrán de la curiosidad mató al gato. Porque por tener la curiosidad de saber qué carajos eran esas bestias, toca a uno de esos bichos muertos, de esos zombies muertos, de los seres humanos experimentales muertos, y se contagia automáticamente transformándose en uno de ellos. Y eso es bastante dramático. Personajes también que forman una trama muy importante son, por ejemplo, Michelle y el doctor Esquivel, que la somete a una sesión de hipnosis, y lo que hace con esa sesión es básicamente abordar un concepto que ya es nombrado en otros libros, en otra literatura, que yo podría hacer aquí un poco intertextualidad. Por ejemplo, con Mark Twain, en el libro que escribió que se llama Un Yankee en la corte del rey Arturo, que básicamente la trama inicial es que al Yankee le dan un golpe muy fuerte, pelea, se va a las manos, en una fábrica le dan un golpe muy fuerte, y de ese golpe lo que hacen es que mandan su alma a otra época, su alma y su cuerpo, porque él sigue siendo el Yankee, pero en alma y cuerpo del medioevo. Y a este proceso de cambio de almas, bueno, en el libro de Mario Mendoza se le denomina transmigración de las almas, pero en el libro de Mario Mendoza es un poco diferente porque básicamente es a partir del nacimiento. En el libro del Yankee en la corte es en un momento dado. Digamos que el Yankee tiene 33 años, el golpe, y transmigran a otra época con los mismos 33 años. No pasa en el libro de Mario Mendoza, que lo que sucede es que la transmigración de las almas primero se atribuye a un ser divino, en este caso a Jesús el Cristo, y segundo a Jesús el Cristo y a María Magdalena, y segundo es a partir del nacimiento de una nueva existencia. Entonces el concepto de transmigración de alma lo aborda y sigue siendo muy interesante, ya que pues es el principio base de muchas escuelas esotéricas, como por ejemplo la Gnosis y por ejemplo el Rosacrucismo. Bueno, el siguiente personaje sería Estéfano, que es el amigo de Adán, que es muy interesante porque es aquel terapeuta, pero no es una sesión de terapia tradicional, aburrida, donde tú ya sabes lo que te va a decir el terapeuta, sino es una sesión de terapia como son amigos, Adán Santana y Estéfano, el psiquiatra, es una entre amigos y trabajo. Entonces le hace chistes y le hace ver la realidad de una manera un poco cómica, pero muy profesional. Siguiente personaje sería Tomás, y es aquí donde reitero que pareciera que todos los personajes, esto es una característica de la novela negra, tienen un pasado completamente oscuro, y que otra característica de la novela negra es que juegan con el concepto de moral y están todo el tiempo en esa intrincada entre lo que es bueno y malo dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, Tomás, el que le lavó los pies a Dan Santana cuando venía a ser miembro de La Cruz y Resistencia, que es el grupo religioso que formaron, cristiano, que tiene un pasado bastante oscuro, que fue narcotraficante, que trabajó en Medellín para los narcotraficantes de Pablo Escobar, y después conoció la espiritualidad, se volvió sacerdote. Es bastante interesante. Pareciera como si la garantía o un requisito para llegar a ser espiritual y tener una vida correcta, lo que socialmente se conocería como una vida correcta, que sería pues el estereotipo típico de ser cívico, de hacer las órdenes, buscar el bien, hacer el bien sin mirar a quién, dedicar su vida al servicio por la humanidad. Básicamente lo que hizo María Teresa de Calcuta, sin esperar nada a cambio. Pareciera como si fuera requisito haber tenido un pasado oscuro para poderse dedicar a la labor por la humanidad, cosa que me parece sumamente interesante porque nos saltamos toda esa parte oscura y directamente pasamos a ser buenos seres humanos. Siguiente personaje, Martina, la hija del político, que es un personaje fascinante, pareciera como si fuera el último halo, el último haz de esperanza de la clase alta, ya que es una mujer adinerada, es hermosa, es adinerada y es hija de político, pero tiene corazón y es buena persona. Pareciera como estas cualidades no fueran sinónimas, no fueran sinónimos. Otro personaje, Maribel, experta en derechos humanos, que me parece que es una persona que tiene una moral bastante interesante, que es apropiada. Un personaje fundamental en la parte final del libro, que es Emilio, el torturador. Uf, este sí
bastante interesante, porque en todos los libros de Mario Mendoza pareciera como si hubiera un muerto, hubiera un asesinato, un homicidio y una escena del crimen donde se vuelve totalmente detectivesco policíaco el género, donde van a ocultar el cuerpo, toda esta cuestión de no dejar rastros, todo esto de los implicados, de los testigos, de los cuerpos, como describe Mario Mendoza los cuerpos. Eh, y Emilio el Torturador pareciera que fuera una advocación un poco del científico loco de estereotipo, ya que incluso es gracioso porque lo mezcla con el odontólogo. Me pareciera que el odontólogo fuera un proceso agridulce en el cual a través del dolor curamos otro dolor, pero en este caso es a través de los buenos modales y la educación, como la odontología y todo este conocimiento acerca de la medicina se convierte en una herramienta de tortura milimétrica, pero también un poco con psicosis y con un poco esos rasgos de psicopatía, placer a través del dolor ajeno. O sea, toca un tema muy interesante, el lenguaje inclusivo, a través de Cindy, que es una persona que habla usando la E. Pareciera como si también él fuera uno de los primeros autores que hablan a través del uso de la letra E, como ellos, nosotros. Y esto pues es chévere porque también es una característica un poco del argot que utilice, pues que también se ve en otros autores colombianos como en La Vorágine, con José Eustacio Rivera, que hacía el argot costeño, que hacía el acento costeño. Y Rebeca y Pellegrini, que son los ambientalistas, y Anastasia. Uf, que es bastante fuerte, y incluso Mario Mendoza lo dice, textualmente dice así, al comienzo de su libro, cuando hace una pequeña advertencia que nos indica que, aunque muchos de los sucesos que aparecen en este libro son de fácil comprobación en la realidad y constituyen uno de los capítulos más amargos de la historia de Bogotá en las últimas décadas, o sea, no se centra en un momento en específico como si lo hacen Satanás con Poseto, sino que es verosímil. Tanto los personajes como la trama pertenecen exclusivamente al territorio de la ficción, que más que ficción yo diría que esto es más un género hiperrealista de la literatura, y lo cual es bastante triste. No es la intención del autor ofender o perjudicar a ninguna persona vinculada de manera directa o indirecta con esta historia. Parece como si Mario Mendoza predijera que aquellos que lo van a leer han tenido contacto con alguna de estas circunstancias, lo cual es muy probable si lo leen en Colombia, en la ciudad como Bogotá. El final de Rebeca y Pellegrini y los ambientalistas es realmente bastante interesante. De hecho, pareciera como si Mario Mendoza tomara la referencia de Hatred. Es un videojuego que fue muy criticado, incluso está cancelado en varios países por ser demasiado explícito en su concepto. Básicamente Hatred es un videojuego en el cual hay un personaje que odia a la humanidad, la odia totalmente, el hombre es incluso se viste de negro con un gabán que pareciera que fuera otra característica de los homicidas genocidas, ya que, por ejemplo, hay una masacre muy conocida en Estados Unidos de dos estudiantes universitarios de secundaria que precisamente visten estas gabardinas negras. Entonces pareciera como si Mario Mendoza hubiera bebido estas referencias. Esos son referentes históricos de Estados Unidos, como la masacre de Texas, que son de las masacres más grandes a nivel Estados Unidos, que más personas les han quitado la vida. Porque es la misma manera como pareciera que va vestido el personaje que va en silla de ruedas y Pellegrini con una chamarra negra y esconden las armas bajo la chamarra de Alan y de Pellegrini, ya que pareciera que hubiera bebido de ese concepto. Entonces lo que pasa en Hatred es que uno maneja el personaje principal, que es este asesino, pero está cargado con un arsenal, fusiles, como también en el libro de Mario Mendoza, fusiles y granadas y cuchillos. Pellegrini no usa cuchillos ni en el Parque Nacional para asesinar a los circenses y a los mimos, ni tampoco utiliza cuchillos para asesinar en ninguno de los lugares donde lo hace,
más bien utiliza el fusil y la pistola, que es una característica también interesante en cuanto a lo detectivesco. La manera como lo hace y como lo hace ver Mario Mendoza es interesante porque pareciera como si nunca lo fueran a atrapar. En 3 ocasiones asesina, pareciera como si nunca lo fuera a atrapar y al final se entrega. El arco es muy interesante. Otra característica que tiene este tipo de género pareciera ser que es la muerte, la parte fatal de sus personajes, ya que si no más de la mitad de los personajes mueren, la mitad muere, es fijo. Y las condiciones en las que muere incluso son parecidas a través del suicidio. Pero la manera como se suicidan también es interesante, ya que ninguno recurre ni al veneno ni a la horca, ni al cadalso. Bueno, el cadalso era de otra época, pero no recurren a estos métodos de suicidio, sino a las armas de fuego. Incluso en un momento hay un personaje que se suicida con un disparo como Kurt Cobain, en la boca dentro, no en la sien. Incluso Mario Mendoza lo decía, para ir a la fija. Entonces es interesante cómo lo plantea de esta manera. Hay una constante y una característica que es similar en el personaje de Frank Molina, de Lady Massacre, y en el personaje de Adán Santana, de Los Vagabundos de Dios. Y es esta circunstancia donde el personaje cambia todo el tiempo de escenario, donde primero está en Bogotá, luego se muda con un compañero, luego está en otra ciudad, luego sale a Villa de Leyva, luego se va a caminar y todo el tiempo se está cuestionando las cosas, característica que tiene muy presente Frank Molina. Está en su estudio, está en la casa investigando el caso, está afuera y pareciera como si fueran un personaje muy parecido, porque le suceden todas las cosas y se autocuestionan todo el tiempo. El libro resulta especialmente turbio, tal vez más que el mismo Satanás, ya que le plantea situaciones que están relacionadas con todos los defectos del ser humano y nuevamente la manera como Mario Mendoza describe un acto de violación esta vez fue más resumida, pero eso no le quita lo turbio. Uno lo puede sentir en las vísceras, lo sentí un poco cuadriculado en cuanto a su morfología, ya que parece que se apega bastante a un algoritmo que le funciona bastante bien. Y este algoritmo obedece a la estructura de crear personajes en un principio aisladas, con historias llamativas, y en un futuro enlazarlos. Eso es recurrente, tanto en Satanás como en Lady Massacre, como en Los Vagabundos de Dios. Al comienzo el nombre genera cierta incógnita, ya que no se termina de descifrar por qué se llama así, sino hasta el último capítulo, cosa que lo mantiene a uno a la expectativa. El libro también, o más bien, el autor hace algo muy interesante, que es de alguna manera generar autobiografía. De alguna manera todos los libros de literatos son autobiográficos, ya que en su gran mayoría plantean la manera de pensar del escritor. Y no creo que sea casualidad que el personaje principal, Adán Santana, tenga la misma profesión que el escritor, que también es novelista. Esto hace que el lector, de una manera u otra, entienda la manera de pensar del autor. Respecto al nombre de Los Vagabundos de Dios, es interesante que en la etapa, bueno, uno no termina de entender el nombre que le es atribuido al libro, ni tampoco la portada original, ya que pues en la portada se ve un vagabundo, pero uno no termina de comprender que el vagabundo es el personaje principal al final del libro. Y uno tampoco termina de entender por qué se llama Los Vagabundos de Dios, sino hasta el final, que descifran que es una pequeña congregación de la pequeña secta religiosa o agrupación religiosa que se generó. Y uno al comienzo piensa que lo de vagabundo de Dios es porque aproximadamente los personajes que surgieron, que son más de 10 en el libro, todos tienen situaciones realmente terribles. Cuestiones de índole delictivo, narcotráfico, fueron abusados sexualmente, les asesinaron familiares, padecen de alguna enfermedad terminal o un padecimiento así muy tenso, o un hijo del personaje tiene un padecimiento. Y uno intuiría que se denomina vagabundo a la persona que está en estas condiciones, en una condición de precariedad, una condición de discapacidad, o todas juntas. Y por eso se denominan los vagabundos de Dios, de alguna manera haciendo alusión a los abandonados de Dios. Eso podría intuir uno en los primeros capítulos, pero más adelante se da uno cuenta de que en realidad es por el nombre de la secta y porque vagabundo es sinónimo de caminante, en este caso de nómada. Entonces es interesante cómo juega Mario Mendoza con estos conceptos y con la estructura formal incluso del libro, porque básicamente termina con el principio, termina definiendo el título del libro.